era seguidor de la grasa. En el grupo horneaban unos Oye, ¿cuántos meses tiene tu hija? Apenas tiene 4 meses de nacida. Felicidades, oye, gracias por asistir a la fiesta de mi hijo. No hay de qué, somos amigos, ¿no? Además, mi esposa no perdería la oportunidad de venir a este restaurante y presumir a mi hija, jajaja. Jaja, y por cierto, ¿cómo se llama esta lindura? Dijo el hombre para acariciar el pelo de la niña suavemente. Se llama Eri, mi dulce Eri, dijo el padre para acurrucar a Eri en sus brazos, y la pequeña niña sonrió ante el calor y amor de su padre. Pero en eso todas las personas comienzan a gritar y empiezan a correr, y por el escándalo la pequeña niña comenzó a llorar. ¿Qué está pasando? Cuida a Eri. El hombre dejó a Eri con su madre, para luego ir a mirar lo que estaba pasando. Eri abrió un poco sus ojitos pero apenas notó algo, un niño, cubierto de rojo, y a un esqueleto de color gris, mientras los adultos gritaban. En una habitación estaba casi toda la liga de villanos, Shigaraki. Bien, nuestro plan funcionó, logramos capturar al estudiante Bakugo, Spinner. Shigaraki, no es que quiera sonar desconfiado, pero, ¿para qué exactamente lo queremos? Shigaraki, lo convenceremos de unirse a nosotros, parecerá una idea estúpida, pero piénsenlo, el chico durante el festival era un verdadero maldito, Duice. Creo que vale la pena intentarlo. Dijo Duice entrando a la habitación. Toga. Duice. Dijo para abrazarlo con fuerza. Duice. Ouch ouch, tranquila Toga, todavía me sigue doliendo. Toga. Perdón, es que me alegra verte bien. Shigaraki. Bien, ahora que ya estamos todos, les quiero enseñar algo, síganme. Dabi. ¿Qué hay del chico? Shigaraki. No te preocupes, sigue inconsciente, pero necesito que sepan esto. En otro lugar. Toga. ¿Dónde estamos? Shigaraki. En el laboratorio de los Nomus. Dabi. ¿Nomus? Que no es mismo que crearon, y que atacó a Olmigt en la USG. Shigaraki. Así es. Y les enseño esto. Porque si el plan no funciona, uno de nosotros podría seguir con el plan adelante. Toga. Wow, son tan geniales. Duice. Qué interesante. Dabi. ¿Y tú hiciste todo esto? Shigaraki. No, lo hizo él. Dijo señalando a un hombre ya algo viejo. Garaki. Así es, todo lo que ves aquí, lo he creado yo. Shigaraki. Cuando estén listos, ni siquiera Olmigt podrá detenernos. En eso una llamada llega al teléfono de Shigaraki. Shigaraki. ¿Qué pasa? Mr. Compres. El chico está despertando. Shigaraki. Muy bien. Cuelga la llamada. Shigaraki. Bien, es hora de irnos. Dijo para irse del lugar, los demás siguiéndolo y dejando solo a Garaki. Time skip. Garaki estaba en su computadora hasta que escuchó un ruido que provenía de las cápsulas de los Nomus. Garaki mandó a unos de sus Nomus a investigar mientras él seguía en su computadora, mientras el Nomu fue a investigar. Al pasar unos 5 minutos el Nomu no regresó. Cosa que hizo que Garaki se preocupara un poco. Así que Garaki se levantó de su asiento y fue a investigar dónde estaba su pequeño Nomu. Garaki estaba revisando todo a su alrededor hasta que al mirar detrás de una cápsula de Nomu, encontró algo inusual. Encontró un pequeño peluche de un zorro con un parche en el ojo izquierdo. Garaki, ¿y esto? ¿Qué hace un peluche aquí? En eso Garaki vuelve a su silla, pero mira que todos sus monitores estaban apagados excepto uno. El cual estaba prendido pero con una pantalla de Windows y con un icono en la pantalla que decía Foxy X. Garaki lo abrió por curiosidad, pero al momento de darle clic la pantalla comenzó a sangrar. El árbol que adornaba la pequeña montaña estaba empezando a sangrar por las hojas, el pasto comenzaba a hacerse seco, mientras la pantalla era cubierta por sangre. Garaki apagó el monitor, pero escuchó como algo estaba detrás suyo. Garaki se dio la vuelta pero no vio a nadie. Solamente se podía escuchar la respiración agitada de Garaki, el intento llamar a uno de sus Nomus, pero un golpe en la cabeza hizo que Garaki quedara noqueado.
Garaki abre los ojos mirando nada más que oscuridad de vacío infinito, no había nada, ni siquiera el suelo se veía. Garaki iba a hacer algo pero una voz robótica lo asustó. Listen to my voice, and you will find the key. Garaki miró una débil luz al final de toda esa oscuridad. Cuando fue hacia la luz, Garaki miró como un zorro de color rojo miraba a la nada y decía repetitivamente. Listen to my voice, and you will find the key. Eso era lo que decía el zorro, estaba repitiendo la misma frase varias veces. Garaki solo avanzó mientras miraba al zorro, pero al estar cerca del borde el animal lo comenzó a mirar directamente. Garaki pensó que ya todo había acabado, pero el zorro solamente estaba mirando a Garaki fijamente. Garaki solo se fue, pero en eso él vuelve a mirar al frente y pudo ver que había vuelto al inicio de donde comenzó a caminar. El zorro estaba en la misma posición, pero esta vez decía algo diferente. When you can see, how fast can you flee? Y el zorro siguió repitiendo la misma frase. Garaki empezó a perder su vista, su mirada se empezó a retorcer mucho, apenas viendo al zorro, hasta que el zorro animatrónico se quitó su cara, dejando ver un esqueleto de metal con los dientes y ojos salios. La respiración de Garaki se volvió agitada y pesada, le era más difícil dar un paso. Él seguía caminando pero en eso unos pasos corriendo se escucharon. Por la desesperación los pies de Garaki se tropezaron y cayó al suelo, los pasos del zorro se iban intensificando con un sonido metálico muy alarmante e inquietante. Garaki levantó la mirada y miró cómo el zorro saltaba para atraparlo, y él solo gritó con miedo. Pero al pasar los minutos Garaki no sintió nada y volvió a abrir los ojos. Mirando que estaba de nuevo en donde empezó, o sea, oscuridad por todas partes, pero en eso se escuchó la voz del zorro, pero esta vez, decía algo diferente. Be sure your step through the heart of madness. Be sure your step. La vista de Garaki se retorció por completo, la desesperación de no ver era demasiada, pero con toda la desesperación siguió caminando mientras la voz seguía diciendo la misma frase. Garaki iba a paso lento, cada paso era tembloroso, el miedo lo recorría a cada vena de su cuerpo, sin saber qué era lo que lo hacía caminar, pero en eso otra vez escuchó algo, pero esta vez no era el zorro quien lo perseguía. Al intentar enfocar su vista, Garaki miró con mucha dificultad una figura más esquelética y perturbadora. Vio al Mimic. Y sin pensarlo dos veces Garaki salió corriendo, cosa que al momento el enorme zorro cambió de frase. Garaki intentó huir, el sudor pasaba por todo su cuerpo debido a la desesperación, sus piernas daban pasos lentos y el aire no le llegaba a los pulmones. Pero el Mimic lo atrapó, sus garras se clavaron en el cuello de Garaki. La sangre comenzó a salir cubriendo la mano del Mimic con sangre. La vista de Garaki regresa a la normalidad, pero solo para ver la horrible apariencia del Mimic. Garaki comenzó a llorar y suplicar por su vida. La desesperación era algo nunca antes visto, él comenzó a gritar, a pedir ayuda, a rezar. Pero solamente obtuvo una muerte lenta y dolorosa a manos del Mimic. Sus plegarias y miedo en su voz fue cubrido con su sangre. Después de eso, el Mimic metió una de sus manos a la computadora de Garaki, accediendo a su base de datos. La computadora se estaba corrompiendo de un color morado, los otros monitores también estaban siendo infectados por la programación del Mimic, hasta que toda la información de Garaki fue infectada por completo. Uno de los gnomos que Garaki tenía libre se dio cuenta de la presencia de la criatura y lo intentó atacar, pero en eso el Mimic levantó su brazo y extendió su mano. El gnomo se sometió ante el Mimic, dando a entender que el Mimic tenía control de todo lo que estaba ahí, para luego en la pantalla verse como un conejo con sonrisa perturbadora aparecía.
En eso las cápsulas de los gnomos comenzaron a ser infectadas. Los gnomos que estaban en los estanques comenzaron a cambiar de forma teniendo estas una forma el doble de monstruosa con dientes afilados y partes mutadas, de un oso gigante y deforme. Un conejo con la mandíbula partida en dos. Un zorro con doble boca llena de dientes afilados. Un pato que tenía pegado algo en la parte derecha de su cara. Y por último, un lobo el cual tenía una hilera de dientes afilados como cuchillos. Después de eso se crearon varios clones de los 5 cambiando a los gnomos por completo. Mientras el Mimir se apoderaba de todos los planes de la Liga de Villanos. En un día lluvioso estaba una albina con un cuerno, estaba corriendo por los callejones tratando de escapar, la pequeña corría con miedo en sus ojos, hasta que se tropezó con una bolsa de basura y se cayó al suelo. La pequeña levantó la mirada y volteó hacia atrás mirando que alguien se acercaba poco a poco, la pequeña se levantó rápidamente y corrió con todas sus fuerzas, pero al salir del callejón chocó contra Mirio. Mirio, oye pequeña, ¿estás bien? La niña se aferró con fuerza a la pierna del héroe. Ayúdame. Dijo Eri mientras se aferraba con fuerza a la pierna del héroe. El héroe abrazó un poco a Eri, pero en eso otra persona sale del callejón. Alguien era conocido por ser muy peligroso, Chisaki. Ahí estás Eri. Mirio, disculpe, pero ¿quién es usted? Chisaki, soy el papá de Eri. Mirio, ¿sí? ¿Por qué trae esos vendajes en sus brazos? Chisaki, es que ella corre mucho y se lastima mucho al hacerlo. Los dos adultos seguían discutiendo, pero Eri al mirar atrás de Mirio miró que una figura parecía a un conejo humanoide, el cual estaba parado de forma inquietante al otro lado de una calle. El conejo tenía una sonrisa muy inquietante, se mostraban una hilera de dientes afilados y adentro de los dientes se veía carne en toda la boca del conejo, como si estuviera hecho de carne. La niña solo abrió los ojos, pero en eso una voz la desconcentra. Chisaki, vámonos, Eri dijo para que Eri se fuera con Chisaki, pero ella miró hacia atrás, mirando al héroe. Mirio pensó que la niña lo estaba mirando a él, pero Eri miraba al conejo que estaba detrás de él aún con su sonrisa inquietante y una mirada fija sin parpadear. En otro lugar. Chisaki, la próxima vez que te escapes, te dejaré encerrada, ¿te quedó claro? Ese sí. Chisaki, ahora lárgate a tu cuarto y duérmete. En eso Eri se va a su cuarto, el cual era una habitación vacía, con solo una cama vieja y una vieja mesa de noche. Eri se acostó en su cama y se dispuso a dormir aún pensando en el conejo amarillo, hasta que se durmió. En la noche. Eri estaba durmiendo, pero se estaba retorciendo entre su cama, dando a entender que estaba teniendo una pesadilla. En el sueño, Eri miraba como ella estaba llorando, apenas podía distinguir entre lo que podía ver, pero poco a poco la vista de Eri era más clara. Eri veía un techo con estrellas de colores, mientras veía a personas pasar corriendo por todos lados. Eri pudo abrir más sus ojos y miró como alguien estaba colgando de algo, y al visualizar por unos minutos, miró que había un niño que estaba colgando en la boca de algo, pero al mirar a otra parte, Eri se encontró al conejo nuevamente. Eri comenzó a llorar mientras el conejo comenzó a acercarse. Eri cerró sus ojos esperando lo peor, pero nunca llegó, cosa que extrañó a Eri, así que abrió un poco los ojos y miró que el conejo le estaba rugiendo a la misma figura que tenía la cabeza del niño en la boca. Eri miró con más detalles y vio que la figura tenía algo de sangre en la boca, mientras también rugía hacia el conejo, y en un parpadeo los dos se lanzaron uno contra el otro. ¿Todo fue un sueño? Dijo Eri. Se levantó de su cama pero escuchó unas voces que venían fuera del cuarto. Eri pudo ver que nadie vigilaba su puerta, así que decidió salir a ver con quién platicaban. Caminó hasta que miró en una puerta entrecerrada. Con cuidado Eri se asomó por el pequeño espacio que dejaba ver del interior de la puerta. Overall.
Dime, ¿qué te hace pensar que queremos una alianza contigo? Shigaraki, juntos, podríamos derrotar a los héroes, y así, tú, podrás cumplir tu cometido. Eri miró que Chisaki hablaba con alguien con una mano en la cara como máscara y de pelo celeste. Eri siguió mirando pero miró que había una chica rubia junto a un hombre reptil, pero al mirar a un hombre vestido de negro y gris, este comenzó a voltear lentamente su cabeza mirando directamente a Eri. Ella se asustó sin saber qué hacer, la mirada fija y penetrante de Dulce era algo que incomodaba. Dulce miraba a Eri con detenimiento, mucho detenimiento. Eri sin saber qué hacer salió corriendo a su cuarto. Esta se acostó en su cama, y se tapó por completo con su sábana. Pero al pasar unos minutos se quitó la sábana de la cabeza, y al mirar a su costado miró de nuevo al conejo siniestro, el cual miraba a Eri fijamente pero ella se cansó y se levantó a confrontarlo. ¿Qué quieres? ¿Por qué me odias? No he hecho nada malo. Déjame en paz. El conejo no se movió un solo milímetro, pero este solo se dio media vuelta y se desvaneció en la oscuridad. Esto a Eri la desconcertó pero no se quejó y se puso a dormir. Esa misma noche, todos los miembros exceptuando a Chisaki, estaban en la sala mirando la televisión. Aki, ¿creen que los héroes lleguen? Katsukame, espero que lo hagan, los podré aplastarlos. Rappa, tranquilo Katsukame, no es necesario comportarte como un sádico, eso dejas el cual jefe. Nemoto, oye Aki, deberías revisar si Eri sigue ahí, no queremos que se escape otra vez. Aki, ya voy. Dijo para levantarse e ir al cuarto de Eri, pero en el camino Aki escuchó un ruido, así que fue a investigar el ruido, el cual venía del pasillo. Aki se acercó con cuidado hasta que llegó a la cocina, el ruido se hizo presente pero esta vez siendo más cerca. Aki notó que el sonido venía dentro del refrigerador, así que Aki abrió el refrigerador de golpe, pero no vio nada. Aki, creí que era, ¿qué más da? Aki mira una alacena. Aki, creo que un buen bocadillo no me haría mal. Dijo para abrir el alacena pero en eso se encuentra un cupcake con ojos bien abiertos y 2 dientes. Aki se sorprendió pero sin esperarlo el cupcake abrió sus ojos y atacó en la cara a Aki, este se lo intentó quitar pero la mordida estaba siendo más fuerte, y mientras más pasaba el tiempo, más dolor y agonía se sentía. Rappa, oye Aki, ¿has visto pero qué? En eso mira a Aki comiéndose unas galletas. Rappa, Aki, ¿qué te dije sobre mis galletas? Aki, perdón, se me antojó. Rappa, lo bueno es que solo comiste una, ¿qué haces? Ve y déjalas en su lugar y ve a cuidar a Eri. Aki, sí, lo lamento Rappa, más te vale no haberte comido más de una, si no lo pagarás. Aki, no te preocupes, iré a ver a Eri. 3 días después. Habían pasado 3 días después de que la liga de villanos, pero Aki comenzaba a actuar un poco raro, su equipo no lo notó, pero Eri sí. Después de todo Aki era el encargado de vigilar a Eri, cosa que Eri se le hizo fácil ver que no era el mismo, ni siquiera le hablaba. Pero en una noche, todo cambió. Chisaki, muy bien, nos vemos en unas cuantas horas. Aki, cuida a Eri. Aki, claro. ...12 de la mañana. Eri estaba acostada en su cama, mirando al techo en busca de saber qué hacer para escapar. Podría esperar a los héroes, pero por el raro actuar de Aki, no le daba mucha confianza, así que eso no era una opción muy confiable, pero en eso Eri escuchó algo. Eri se sentó en la cama mirando quién era, tal vez el conejo otra vez, pero al mirar mejor su alrededor miró que no estaba el conejo, cosa que la empezó a preocupar, así que sacó una linterna que tenía debajo de su almohada ya que la quería usar cuando pudiera escapar. Al momento de iluminar miró a un monstruo, o más específico, una rata con cuerpo humano con ojos con el iris tan negro como la oscuridad misma, y sus pupilas eran rojas como la sangre. Miraba a Eri de manera tan asesina, con esa sonrisa si se le podría decir, con esos dientes grandes, que solo provocaba más miedo. La rata se movió para evitar la luz, pero al momento Eri siguió apuntando a la rata, esta se quitó de nuevo de la luz, pero parecía más molesta que antes, cosa que Eri siguió a la rata con la luz. La rata se empezó a molestar con la luz, y de un destello negro la rata se escondió debajo de la cama. Eri rápidamente miró bajo la cama, y con la linterna con la luz encendida, le dio a la rata en la cara, cosa que hizo que la rata se enojara, y después de otro destello negro, la rata se fue. Después de unos cuantos minutos Eri comenzó a temblar, quería gritar, quería llorar, pero, ¿por qué su cuerpo no quería hacerlo?
Estaba tan al límite que una sola pluma la podría derrumbar por completo, pero en eso escucho otro ruido, pero esta vez vino de la puerta. Eri supuso que era aquí. Pero al iluminar con la linterna miro que la rata estaba con la mitad del cuerpo entrando a la habitación. Eri no lo dudo y apunto a la rata con la linterna y esta se molestó y trato de evitar la luz, cosa que Eri no permitió. 3:30 de la mañana. Ni siquiera Eri sabía cómo estaba lográndolo, pero lo hacía, y eso era lo importante. La rata varias veces trató de entrar, y estuvo cerca, pero Eri era más rápida, pero apenas comenzaba. Yo no he hecho nada malo. Eri escuchó un ruido del otro lado de su cama, y pensó que era la rata, así que iluminó rápidamente, pero se llevó una gran sorpresa al mirar que no era la rata. A pesar de que tenía la misma piel, los mismos ojos, no eran iguales. Sus orejas no eran redondas, eran puntiagudas, sus dientes eran más afilados que los de la rata, parecía más un gato. ¿Una rata? ¿Un gato? ¿Un conejo? ¿Por qué me pasa esto? Eri lo siguió iluminado con la linterna, y el gato se fue, pero este era más lento a la hora de irse, y al voltear miró que la rata estaba demasiado cerca de ella, así que Eri iluminó a la rata alejándola un poco e hizo lo de siempre y esta se fue. ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué me pasa esto? Yo nunca hice nada malo. 5:59 de la mañana. Eri se estaba desorientado a medida que pasaba el tiempo. Podría escuchar su propia respiración, sus propios latidos en su corazón, cosa que hizo que ésta no pudiera concentrarse del todo. El gato solo llegó a complicar las cosas mucho, pues apenas si tenía un momento para poder detener a la rata, pero solo retrasó lo inevitable. La batería de la linterna se había acabado y Eri estaba a oscuras. Cosa que la alarmó y la intentó prender, pero de repente, la linterna comenzó a parpadear rápidamente. Y Eri, al ver hacia dónde estaba la luz, miró una figura esquelética, vio al Mimic, el cual estaba parado y mientras la linterna de Eri parpadeaba de manera rápida. El Mimic comenzó a moverse al ritmo de la luz, pero entonces la luz se apagó por completo, dejando que solo se vieran los fríos y ojos rojos del Mimic. Eri ya no pudo y comenzó a llorar, pero esto no detuvo al Mimic y se lanzó a matarla. En eso la luz de la linterna comienza a parpadear violentamente y de entre uno de esos parpadeos, apareció el conejo que Eri tanto había visto, y se puso enfrente de Eri protegiéndola del ataque del Mimic. Eri abrió los ojos aún llorando y miró como el conejo estaba rugiendo contra el Mimic, mientras que este hacía lo mismo hacia el conejo. ¿Eres tú? En eso el Mimic se lanzó contra el conejo amarillo, y los dos comenzaron a pelear. El Mimic trataba de encajar sus garras filosas hacia el conejo, pero solo estaba traspasando al conejo, como si el conejo no fuera real, pero aún así el Mimic atacaba sin importarle nada. Pero de un movimiento el conejo tomó de la cabeza al Mimic y este comenzó a dar un grito de dolor. Mientras el Mimic se retorcía de dolor, el conejo lo dejó caer al suelo, mientras el Mimic trataba de recomponerse. La luz de la linterna dejó de parpadear dejando la luz prendida, y el Mimic desapareciendo por completo, dando a entender que se fue, mientras Eri miraba al conejo asomada. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudaste? El conejo solo se volteó hacia Eri y la miró con la misma mirada indiferente de siempre. Pero el conejo decidió ponerse en una rodilla y le extendió la mano a Eri, dando a entender que nunca le quiso hacer daño. Así que, nunca me quisiste matar. Eri ya iba a aceptar el gesto del conejo, pero en eso la puerta se abre. Chisaki, niña. ¿Dónde estás? Dijo para mirar a Eri con la mano extendida, pero esto poco le importó y tomó a Eri en brazos. Chisaki, los héroes vinieron, nos largamos. Eri aún en brazos miró hacia atrás mirando al conejo amarillo, que solo observaba a Eri irse. Y todo pasó, los héroes salvaron a Eri de las garras de Chisaki, y Eri fue resguardada en la UA y custodiada por el profesor Shota Aizawa.